Para el análisis de la oponibilidad de los derechos reales, debe tenerse en cuenta una premisa fundamental, y es que los derechos reales cumplen una doble función. La primera, que es la obvia, es la función de permitir al titular el aprovechamiento del objeto, es decir, el titular de dominio de una casa que puede vivir en esa casa, o el titular de dominio de un campo, por ejemplo, que puede sembrarlo y percibir las cosechas. Y la segunda función de los derechos reales es de servir a toda la comunidad como garantía común para los acreedores, porque los derechos reales son derechos de contenido patrimonial. Por lo tanto, integran el patrimonio del sujeto y sabido es, porque lo dispone el artículo 242, que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Por esto es que se dice que los derechos reales tienen esta doble función, para el titular y para la comunidad en general. Ahora, de esta doble función deriva también la necesidad de publicar los derechos reales, es decir, de darlos a conocer, porque existe un correlativo doble interés en la publicidad de los derechos reales. Doble interés porque el titular del derecho real tiene interés en darlo a conocer, porque solamente así puede exigir que ninguna persona de la sociedad interfiera en el ejercicio de su derecho, puesto que para exigir que se respete un derecho es necesario darlo a conocer. No se puede exigir que se respete un derecho a quien no tiene posibilidad de conocerlo. Entonces, el titular del derecho real debe darlo a conocer mediante la publicidad. Por otra parte, el segundo interés es de la sociedad en general, que tiene interés en conocer el patrimonio de las personas, puesto que de existir un acreedor de esa persona puede agredir ese patrimonio para satisfacer sus acreencias. Entonces, por esto es que se ha regulado el régimen de oponibilidad que se consigue con la publicidad de los derechos reales. Este régimen de oponibilidad ha sido consagrado en un artículo que es el 1893, que es un artículo algo confuso. Por eso conviene tenerlo a la vista para el análisis. Voy a compartir el texto de la norma en la parte superior de la pantalla, seguida de algunas explicaciones y de un gráfico, todo al efecto del análisis. Se observa que la norma consta de 4 párrafos y en el primero consagra el principio, porque dispone que la adquisición o transmisión de derechos reales, constituidos de conformidad a las disposiciones de este código, léase título suficiente más modo suficiente en la enorme mayoría de los casos, no son oponibles, es decir, no se pueden invocar, no se pueden hacer valer a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. Significa esto que los derechos reales que están constituidos con título suficiente y modo suficiente son de una oponibilidad parcial, porque se pueden invocar entre las partes, es decir, entre enajenante y adquirente, téngase por caso vendedor y comprador, y también frente a terceros, es decir, frente a toda la sociedad, pero no todos, sino con algunas excepciones, porque no pueden oponerse hasta que no se den a conocer, es decir, hasta que no se publiquen, a aquellas personas que resulten ser terceros interesados y de buena fe. Para entender esta disposición, es necesario hacer un análisis o tener bien en claro quiénes deben ser considerados los terceros, qué debe entenderse por buena fe y además en qué momento o de qué manera se produce la publicidad suficiente. Respecto de los terceros interesados que no han sido
objeto de mención en esta parte del texto legal, pero sí los ha tratado la doctrina, debe partirse de la base que tercero es toda persona que no es parte del acto jurídico, es decir, el acto jurídico transmisivo que se debe publicar, suponiendo que pueda tomarse como ejemplo una compraventa, van a ser el vendedor y el comprador. Todas las otras personas son terceros, todos. Pero estos terceros pueden ser interesados o desinteresados. La enorme mayoría de la sociedad van a ser terceros desinteresados. Y terceros interesados van a ser los titulares de un derecho subjetivo. El ejemplo más claro de tercero interesado es el acreedor, generalmente del enajenante, puesto que es titular de un derecho real y que ese derecho real se puede frustrar si es que el deudor, es decir, el titular, enajena sus bienes, dado que produce un acto de insolvencia. Entonces, nótese cómo se ha definido el tercero interesado. Es el titular de un derecho subjetivo, como sucesores particulares, como acreedores comunes o acreedores privilegiados, como titulares de otros derechos reales, o también la masa del concurso. En la misma dirección, se considera que tercero interesado es todo aquel titular de un derecho subjetivo. Por eso dije, típico ejemplo del acreedor, que de no cumplirse con la publicación puede invocar una utilidad legítima en desconocer la transmisión o constitución del derecho real de que se trate. Es decir, el acreedor del propietario que está interesado en desconocer la transmisión, es decir, desconocer el acto que provoca la insolvencia de su deudor. Y en el mismo sentido se lo ha definido a el tercero interesado como el sujeto de interés tutelable jurídicamente. Es decir, echando mano a la clásica definición de Jhering, que define al titular de un derecho subjetivo como el titular, bueno, de un interés jurídicamente tutelado, ¿sí? Bien, indicado y puesto el ejemplo, ¿qué debe entenderse por tercero interesado? Debe pasarse al análisis de qué debe entenderse por buena fe. Y el sujeto de buena fe deriva de lo que se ha plasmado en el párrafo cuarto, que dispone lo siguiente. No pueden prevalerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real. Quienes participaron en los actos, por supuesto, en carácter de terceros, es decir, el escribano, por ejemplo, las personas que estaban presentes porque debieran prestar el asentimiento al otorgamiento de ese acto, y también los testigos, si los hubo. Estas personas tienen conocimiento del acto y por eso se los considera que son de mala fe. Va de suyo, para dejarlo en claro, que el escribano que interviene no es considerado de mala fe por intervenir en ese acto. Si lo hace, no está más que haciendo su trabajo, no por eso va a ser considerado de mala fe. De la misma manera que los testigos que participan también están cumpliendo un rol. No van a ser considerados de mala fe por haber participado en el rol de testigos. La mala fe del escribano o de los testigos se origina si es que ulteriormente pretenden desconocer ese acto. Es decir, si ese acto no es publicado y los que participaron, como el escribano o como los testigos, pretenden desconocerlo debido a la falta de publicación, se los considera de mala fe en virtud del desconocimiento, no de haber participado, porque pretenden desconocer un acto en el cual estuvieron presentes. Es por eso que se ha definido a estos terceros interesados, a quienes se aplica de buena fe, como quien no puede prevalerse
de una situación registral determinada si conocen registralmente que ella mutó. O en otros términos, serán de mala fe todos los terceros que, aún frente a la inexistencia de inscripción, hubieran conocido la realidad de una transmisión o constitución de un derecho real. Entonces, queda indicado quiénes son los terceros interesados y de buena fe. Es decir, los titulares de un derecho subjetivo que no conocen el acto por una vía extrarregistral. Y finalmente el enunciado indica que para estos sujetos, para estos terceros interesados y de buena fe, para poder oponer el acto a estos sujetos, se requiere la publicidad suficiente. Y por publicidad suficiente debe entenderse la tradición seguida de la posesión o bien la inscripción registral. Así surge del párrafo segundo y del párrafo tercero. Nótese, el párrafo segundo dispone que se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión según el caso. Es decir, si el objeto es registrable, como un inmueble, como un automotor, como buques o aeronaves, la publicidad suficiente surge de la inscripción en el registro. Pero los objetos no registrables, como un cuadro, como una estatua, como un instrumento musical o un reloj, también se publican, pero mediante la tradición, en primer lugar, porque al momento en que se entrega el objeto, se configura un acto público de escasa fuerza para dar a publicidad, porque es un acto fugaz, pero esa tradición luego es seguida de la posesión, que ya no es fugaz, ya perdura en el tiempo, porque aquel que recibe el reloj, el cuadro o la obra de arte, luego la conserva en su poder. Entonces, hay que tener en cuenta que la publicidad no es solamente la inscripción. Esto lo aclaro porque existe un error muy difundido y es creer que solamente se publican los derechos reales sobre cosas registrables. Y no es así. Se publican todos los derechos reales sobre todos los objetos. Es decir, que la publicidad existe siempre. Lo que pasa es que la publicidad tiene distintas formas de hacerse. Entonces, si el objeto es registrable, se publica mediante la inscripción. Si no es registrable como un reloj, se publica con un doble acto, primero con la tradición y luego con la posesión. Así que se publican siempre los derechos reales. Entonces, puede ahora volverse al análisis del enunciado del primer párrafo. ¿Sí? Se indica que una vez que los derechos reales han sido constituidos, son oponibles entre las partes y frente a terceros, pero con excepciones. Es decir, en esta oportunidad la oponibilidad es parcial, porque todavía no se pueden oponer a terceros interesados y de buena fe. Y se logrará la oponibilidad total, es decir, a todas las personas que integran la comunidad jurídica, sin excepción de terceros interesados y de buena fe, una vez que se logre o que se proceda a dar publicidad suficiente. De lo dicho, entonces, puede concluirse, en resumen, lo que ha sido plasmado en el gráfico. Y es que se ha consagrado en el texto legal un régimen diferenciado para la oponibilidad de los derechos reales, atendiendo a la clase de objeto. Existe un régimen para objetos no registrables, un régimen para objetos registrables, cuando el registro tiene efecto constitutivo, y otro régimen para objetos registrables cuando el efecto es declarativo. El primero y el segundo régimen no presentan mayores complicaciones.
son más sencillos. Porque cuando se trata de un objeto no registrable, es decir, indicado en la primera columna, por ejemplo un cuadro, por ejemplo un reloj, para adquirir el derecho real debe cumplirse con el título suficiente y el modo suficiente, que es la tradición. Y la tradición, seguida de la posesión, cumple la función de dar origen al derecho real y también de oponibilidad total, es decir, sin excepciones, a todos los terceros, sean interesados o desinteresados, y si son interesados, sean de buena fe o de mala fe, es decir, conozcan el acto extrarregistralmente o no lo conozcan, todos. Luego, tampoco presenta mayores complicaciones el régimen consagrado para objetos registrables cuando el registro tiene efecto constitutivo, puesto que el modo es la inscripción registral, tal como se indica en el tercer párrafo al inicio, si el modo consiste en una inscripción constitutiva. Entonces se toma como el ejemplo el automotor y también se aplica a los caballos SPC, que significa sangre pura de carrera. Cuando se transmiten el automotor o el objeto registrable con efecto constitutivo, se otorga el título en sentido de causa, es decir, el acuerdo de voluntades, el contrato. En algún momento se otorgará la tradición, pero no tiene efecto de modo suficiente para los derechos reales. Y luego se procederá a inscribir. Esta inscripción, como consiste en el modo suficiente, tiene el efecto de adquirir el derecho real y de hacerlo oponible totalmente, es decir, a todos los terceros, a los terceros interesados, desinteresados, y si fuesen interesados, de mala fe o de buena fe. Y por último, el régimen, que es un poquito más complejo, que es el que ha sido consagrado, el que ha dado origen a la necesidad de plasmar este artículo 1893, que se aplica para los objetos registrables cuando el registro es declarativo, es decir, para inmuebles, para buques y aeronaves también, pero el ejemplo siempre más interesante y más frecuente es el inmueble. Entonces, en el régimen consagrado se dispone que para adquirir el derecho real debe cumplirse con el título suficiente más el modo suficiente, que es la tradición. Esta tradición produce el efecto de conferir el derecho real al adquirente, es decir, hace nacer, genera el derecho real, y oponibilidad parcial, es decir, oponibilidad a todos los integrantes de la comunidad jurídica, a todas las personas, salvo a los terceros interesados y de buena fe. Y luego debe procederse a la inscripción registral, que produce el efecto, que tiene valor de publicidad suficiente y que completa la oponibilidad, porque después de la inscripción se logra así la oponibilidad total, es decir, la oponibilidad a todos los integrantes de la sociedad, sean terceros interesados o desinteresados, y en el primer caso, de buena fe o de mala fe. En otros términos, y para poner ejemplos, si una persona, tómese por caso el sujeto X, compra un inmueble al sujeto Y, cuando obtiene el título y el modo suficiente, ya es titular dominial, es decir, que puede usar y puede gozar, por ejemplo, del objeto, y oponerlo a todos los integrantes de la sociedad, excepto los terceros interesados de buena fe, es decir, los acreedores, el típico ejemplo del enajenante, que no tuvieron conocimiento del acto jurídico de manera extrarregistral, obviamente, porque el registro todavía no se cumplió ese paso.
Entonces, si por ejemplo en esta oportunidad el inmueble es usurpado por una persona cualquiera de la sociedad, el titular del inmueble, es decir, el adquirente, aunque no lo tenga registrado a su nombre, puede intimar a la desocupación y puede promover una acción reivindicatoria para recuperar su objeto. Ahora, para oponerlo a los terceros interesados y de buena fe, es decir, para evitar que ese inmueble sea embargado y ejecutado por los acreedores del enajenante, se requiere sí la oponibilidad total que se origina con la inscripción en el registro. Es decir, que a partir de la inscripción en el registro, ese inmueble va a poder ser embargado, va a poder ser ejecutado, va a poder ser agredido por los acreedores del actual propietario y sale del poder de agresión de los acreedores del enajenante. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este video. Les agradezco que me hayan dedicado su tiempo y espero volver a verlos en otra oportunidad. Muchas gracias.